no hallo otro llamado más alto de dar mis vidas para el servicio del Señor. Y es un gozo y también es un privilegio poder hacerlo. Así que bueno, contentos por eso. Desde el año 96 estamos sirviendo en nuestro país de Uruguay. Los principios acá a mí no me fallan. Llevamos casi 29 años. Yo sé que no se nota, ustedes piensan que soy un jovencito, pero el tiempo pasa, por la gracia del Señor hemos estado por 22 años en la ciudad de Trailén, 30 Gualeguaychú, que conocen más o menos ahí en Río, se ubica. Allí estuvimos por 22 años y hace casi 6 que estamos en Montevideo. Así que bienvenido a Montevideo cuando gusten. Nos llaman a Marisa, así así que preparamos algo para que puedan venir a visitarnos, que nos encantaría tenerles y poder pasar tiempo juntos también. No lo digo originalmente o así por decirlo, lo digo en serio. Si alguna vez necesitan algo o andan visitando, nuestra casa está abierta para que puedan venir. Está allí en Montevideo. Me gustaría que vamos a abrir nuestras Biblias a Josué capítulo 24. Hoy no vamos a estar en Josué 24, pero quisiera comenzar leyendo el versículo, el lema de nuestro campamento, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Y si lo encontraron y me acompañan, vamos a ponernos de pie para leer este versículo, los que puedan por lo menos. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Todos juntos, el versículo 15 de capítulo 24. Si todos estamos allí, lo vamos a leer juntos, ¿sí? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos sobre la inmensidad, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, cuando descubrieron el adorado del Hijo, o a los dioses de los amorreos, incluso las tierras nacionales. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Vamos a repetir una vez más todos juntos esa última expresión, pero yo en mi casa, ¿lo podemos hacer todos juntos? ¿Sí? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Oramos? Amado Padre, gracias a ti damos por este tiempo que nos has traído en este campamento de familia. Gracias por poder estar juntos, por tu palabra que, Señor, tú expones a nuestros corazones. Rogamos tu bendición, rogamos tu guía, rogamos, Señor, que tú nos hables conforme a tu voluntad y a lo que tú tienes para nosotros. Amado Señor, te alabamos a ti, te adoramos porque tú eres Dios verdadero, único y suficiente Dios, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra tú la has dejado para hablar a nuestras vidas, hablar a nuestras necesidades, ayudarnos a crecer, a fortalecernos, a edificarnos. Gracias, Padre, que tú enviaste a tu Hijo para morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día y adorar al Dios vivo. Te alabamos, Señor, por la oportunidad de escuchar de tu palabra. Y oramos, Señor, que tú mantengas nuestros corazones atentos a lo que tú tienes para nosotros. Oramos, Señor, que tú también obres a través de la obra de tu Espíritu en cualquier corazón, en cada uno de nuestros corazones, para que podamos ser obedientes a tu palabra, que podamos, Señor, conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador si no le conocemos. Esa es tu obra, Señor, así que la dejamos en tus manos. Oramos por tu siervo también, que pueda ser útil y una herramienta de honra y gloria para ti. Todo lo pedimos y lo oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor.
Como ustedes ya lo saben, antes aún de venir a este campamento, y el hermano Eduardo, junto a otros hermanos que trabajan en el campamento de familia, el lema para nuestro campamento, el tema central, tiene que ver con este pasaje, con este versículo de Josué capítulo 24, versículo 15. ¿Cuántos han escuchado de este versículo antes predicado, lo han leído, lo han estudiado? Levanten la mano, por favor. Eso, varias manos levantadas ahí. Es un versículo central que lo vamos a desarrollar en otro momento del campamento. Vamos a hablar acerca de este pasaje, pero quisiera que nos demos cuenta de algo que es muy sencillo, pero creo que tiene vital importancia para que nosotros entendamos de qué se trata este tema. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Estas palabras que a veces las tenemos en un cuadro, las hemos puesto tal vez como versículo en nuestras pantallas, las hemos aprendido, hemos escuchado acerca de esta expresión, pero ¿qué realmente es lo que está diciendo aquí Josué en este caso particular? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y me gustaría que simplemente pensemos en este momento acerca de esta expresión que usa Josué para hablar de algo tan importante como es la familia. Algo tan importante como lo es el hogar, como lo es el matrimonio, como lo son la crianza de nuestros hijos, y que Josué, como líder de su familia, como varón líder de su casa, frente a todo un pueblo que allí le escuchaba, dijo estas palabras. Y a veces leemos expresiones como estas y decimos, bueno, o aún les aprendemos de memoria, pero ¿qué significa para nosotros en la responsabilidad que nos amerita a cada uno de nosotros en nuestra familia? ¿Qué significa esto de yo y mi casa serviremos a Jehová? Tal vez tú no eres obviamente el líder de tu hogar, tal vez tú no estás en ese rol, sino en otro, pero ¿qué significa para ti en forma especial y particular? Y obviamente es esta una decisión que tú has tomado también. Esto lo dijo Josué en carácter personal, pero tenía que ver también en lo que es el carácter de su hogar, de su familia, de sus hijos. Y lo vamos a desarrollar más adelante en la semana, pero quería comenzar tratando de ayudarles a ustedes y a mí a pensar qué significa esto y el peso que tiene sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestro hogar, de nuestra familia, sobre la vida personal de cada uno de los que estamos aquí y conocemos a Cristo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero ¿cuántos de nosotros se levantaron varias manos que habían escuchado, habían leído, habían estudiado, habían escuchado algo antes acerca del pasaje? Pero sería curioso saber, no lo voy a hacer, pero sería curioso saber cuántas manos se levantarían diciendo, yo creo lo que esto dice y lo he apropiado para mí. Hay una diferencia entre simplemente leerlo o aún escuchar un mensaje o una enseñanza que tiene que ver con un tema como este y poder apropiarlo para nuestras vidas. Y tal vez si fuésemos honestos, las mismas manos que se levantaron anteriormente no serían las mismas que si lo hiciéramos, si preguntáramos cuántos de ustedes han tomado esta decisión. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y de aquí vamos a usar esta frase para irnos a otros temas, en el principio por lo menos de estos días que estamos juntos tocando el tema de la familia, del hogar, del matrimonio, de los hijos. Dicho sea de paso, omití compartirle, muchos de ustedes lo saben, pero nosotros con Andrea tenemos 3 hijos. La mayor cumplió ayer, cumplió años y está en Estambul, Turquía, sirviendo al Señor como misionera en ese país. El del medio, Martín, él se casó hace un poquito más de un año
Y gracias al Señor también, aman al Señor, ambos están sirviendo al Señor en su iglesia local y en este momento están en Estados Unidos, el matrimonio, Martín y Belén, pero están regresando en febrero para Uruguay para continuar sus estudios. Melanie, la más chiquita, la que hicimos que se quedara un año más, cumplió año en diciembre, los 19, se quería ir a los 18, pero el padre la convenció que tenía que quedarse un año más, por ella, por supuesto, no por nosotros. Pero bueno, se quedó un año más y por la gracia del Señor también estaba involucrada en nuestra iglesia, sirviendo al Señor. Nosotros estamos también involucrados plantando una iglesia allí en el barrio de Pocitos, en Montevideo, y trabajando también en un instituto bíblico, una facultad bíblica que se llama FEU. ¿Cuántos de ustedes conocen a FEU? O de FEU, bien. Y así servimos al Señor. Y bueno, Melanie hace un poquito más de una semana que partió, así que estamos experimentando con mi esposa el síndrome del nido vacío, ¿no? Algunos de ustedes saben lo que es eso, pero bueno, por la gracia del Señor y fortalecidos en Él, por supuesto, ¿no? Pero bueno, Meli se fue a visitar a los hermanos y va a ir a estudiar en un instituto bíblico, pero está yendo a pasar unos 3 meses. Queríamos que ella experimentara un poquito acerca del trabajo misionero en Turquía. Y se va a unir a su hermana ahí por unos 3 meses para estar haciendo eso. Así que pedimos oración, que el Señor esté guiando, usando. No sé cuántos saben de Turquía, no voy a hablar de eso ahora, pero si están interesados, nos gustaría compartir con ustedes acerca de la obra misionera en Turquía, en un lugar de más o menos un 98-99% musulmán, un país islámico, un país cerrado al Evangelio. Pero bueno, eso es un poquito de historia de nuestro hogar y de nuestra familia. Hace muchos años atrás, yo me convertí al Señor por el trabajo de unos hermanos en el centro bíblico en la ciudad de Paysandú, en Uruguay. Crecí ahí en la iglesia a los 13 años, me convertí a Cristo. Les cuento un poquito acerca de cómo fue eso mismo, ¿no? Los momentos que Dios prepara para nuestra vida. A nuestra iglesia, yo no era convertido, tenía 13 años, a nuestra iglesia llega un pastor, un misionero uruguayo que visitaba el interior de nuestro país, yendo a diferentes lugares. En este caso, vino y estuvo en una escuela dominical y compartió su testimonio. Me impactó tanto su testimonio de cómo servía el Señor, recorriendo lugares remotos aún del país, predicando el Evangelio, compartiendo de Cristo, hablando a tanto niños como jóvenes, como adultos en las iglesias, compartiendo el Evangelio en diferentes lugares. Me impactó tanto su testimonio, con una deficiencia física. Él rengueaba todo el tiempo por un problema de una pierna que tenía. Pero ese día su testimonio, porque fue lo único que compartió en aquella escuela dominical, impactó mi corazón y recibí a Cristo aquella mañana. Y lo interesante es que aun cuando lo decía en otros tiempos, nunca más en mi vida le volví a ver. Y pensaba, ¿no? ¿Qué impacto tuvo ese hombre en mi vida, a pesar de que lo vi una sola vez? Contó con palabras sencillas lo que Cristo había hecho en su corazón y en su vida. Contó con palabras sencillas lo que era servir al Señor, él también dedicado y tomando esta decisión de yo en mi casa serviremos a Jehová. Y uno nunca sabe lo impactante y en la forma que Dios va a obrar en nuestras vidas y nuestros corazones cuando nuestro corazón está abierto a Él. Amén. Sea el Señor así obrando en nuestras vidas aún esta semana.
vamos a hablar acerca en el día de hoy acerca del matrimonio, del hogar. Si ustedes notan conmigo, volviendo a esta expresión que dice Josué, pero yo y mi casa. Y pensemos en lo que eso significa, como les decía anteriormente. La decisión que Josué toma, o que verbaliza, mejor dicho, porque la decisión ya estaba tomada en su corazón, esto era algo que él vivía, simplemente, lo vamos a ver más adelante, él está desafiando al pueblo de Israel, como ustedes, si leyeron este pasaje, conocen. Y su ejemplo de vida, su testimonio delante de todo un pueblo, diciendo, ustedes vean a quién van a servir, pero yo y mi casa, pero yo y mi casa. Y si bien vamos a mirar este pasaje, vamos a volver para hablar acerca de este capítulo 24, me pareció muy importante que antes de mirar acerca de esto de servir al Señor en nuestras capacidades, en nuestra vida, me interesa saber y hablar acerca del estado de nuestro matrimonio o de nuestra familia. Porque en vano sería decir o hablar simplemente de una decisión personal si nuestra familia y nuestro hogar, si nuestro matrimonio no está siendo construido y edificado de la manera que Dios quiere. Por eso hoy y parte de mañana vamos a hablar del matrimonio. Y para eso quiero llevarlos al primer libro de la Biblia. Vamos a ir a Génesis, vamos a ir al capítulo 2 de Génesis. Génesis capítulo 2, y vamos a estar en los versículos 18 al final, Génesis capítulo 2. ¿Esta compu de quién es? No, está bien, déjale. No, solo para decirle que si se vuelca el vaso, no va a pasar nada, ¿no? Ah, era tuya, Edu. Está. Solamente para mirar el vaso. Génesis capítulo 2, versículos 18 en adelante. La palabra del Señor dice allí, y ustedes me siguen en la lectura, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta ahí vamos a leer en esta lectura de Génesis capítulo 2, un pasaje que estoy seguro ustedes conocen mucho en cuanto a lo que tenemos en este pasaje y en estos capítulos. Como ustedes saben, capítulo 1 y capítulo 2 hablan de la creación de Dios, Dios el todo creador, el todopoderoso, con el poder de su palabra crea todas las cosas. Es interesante que por lo menos en Uruguay hay mucho humanismo en nuestros centros de estudios, y el evolucionismo es enseñado casi como algo verdadero, no como una teoría. Y es ridículo pensar que las cosas existen simplemente por la obra de la casualidad o simplemente porque ellas evolucionaron.
Dios, el Dios Todopoderoso y Creador, hace todas las cosas perfectas con el poder de su palabra. No vamos a estudiar, pero uno de los capítulos más, allí podríamos decirlo, más concentrado en Dios mismo como persona y como creador, es capítulo 1 de Génesis. Así se repite una y otra vez que Dios creador hizo todas las cosas. En el capítulo 2, Dios allí comienza a hablar acerca de su creación y da cosas específicas, especialmente en lo que tiene que ver con el hombre y en la forma que Dios crea al hombre. Y cuando llegamos al al versículo 18 aquí, y encontramos aquí en este versículo, lo que Dios hace tiene que ver con la voluntad de Dios para el hombre. Es interesante verlo allí. Dice Jehová Dios, dice él de sus palabras, no es bueno que el hombre esté solo, le dé ayuda idónea para él. Y Dios va a darle a Adán una tarea muy específica. Parece una tarea muy simple, parece una tarea que le daría hasta un niño, y es la de nombrar a los animales. ¿Se dieron cuenta? Allí Dios le presenta delante de él su creación y Adán va a nombrar a los animales. Y ya vamos a meternos un poco más en todo esto que Dios hace y la pedagogía que Dios imparte sobre Adán para que él se dé cuenta de su necesidad y la creación de la institución más antigua de todo el mundo, que es el matrimonio. Ahora, si nosotros tuviéramos que definir la familia, el hogar, los hijos, ¿de qué manera lo definiríamos nosotros mismos? En otras palabras, ¿cómo crees que está el estado de la familia en nuestros países? Nosotros venimos de Uruguay y Uruguay tiene un triste resultado acerca y verdad acerca de la familia. En uno de los últimos censos de Uruguay se dio en ese censo que Uruguay tiene 7 de cada 10 matrimonios que se divorcian. 7 de cada 10, el 70% de los matrimonios que contraen matrimonio y se unen legalmente, 7 de cada 10 se divorcian. Es terrible. Es más, el gobierno ha dicho y ha admitido que probablemente el número sea mayor de que 7 de cada 10, porque hay muchas uniones que no son legales, de concubinato, que no, es imposible para el gobierno medirlas. Ese es el estado del hogar, de la familia y la sociedad de Uruguay. Somos vecinos, obviamente, nos divide un charco, le decimos, ¿no? Nos divide un río ahí nada más. Sin embargo, hace unos años atrás Uruguay fue mencionado el país más secular de toda Sudamérica. De toda Sudamérica. Un país que está catalogado como uno de los países más ateos del mundo. Uruguay, si te estoy hablando de tu vecino, de mi país. Y una de las características que tiene nuestro país tiene que ver con el estado de la familia. Sería interesante hablar contigo en estos días qué dicen las estadísticas aquí en Argentina. ¿Cómo está la familia? En la sociedad en la cual vivimos, ¿cómo está el hogar? ¿Cómo están los matrimonios? Y vamos a hablar de estos fundamentos que tienen que ver con el hogar, el matrimonio y los hijos. Y es muy importante evaluar y examinar los fundamentos más básicos de esta primera institución creada por Dios. Los más básicos, pero también los más esenciales para la existencia del matrimonio y de la familia. Por ende, entonces, muy importante que vamos a estar mirando en estos días. Hoy hay relaciones de concubinato, de la llamada unión libre,
que se desarrolla mucho en nuestros países. Personas que se juntan, que conviven, de las cuales nacen hijos, y las consecuencias luego de las desuniones de esos matrimonios no oficiales, podremos decirlo, concubinatos. Los hijos que se crían en un hogar disfuncional. Uruguay tiene, por consecuencia, debido a esas estadísticas y realidades, Uruguay tiene una sociedad matriarcal. ¿Saben lo que quiere decir eso, verdad? Una sociedad matriarcal. Los chicos se terminan criando con la mamá, muchas veces, con la abuela, con los tíos, con algún familiar, o son institucionalizados, eso no me salía. Y el gobierno se hace cargo. Es triste, ¿no? Obviamente que sin hablar de lo que es la unión homosexual, y ahora también están siendo autorizados para tener hijos, o sea, para adoptar a hijos. La ley de la diversidad de géneros está creciendo muchísimo en el Uruguay. Entonces vemos una sociedad destruida. Dicho sea de paso, estas son realidades de Uruguay. Como digo, me interesaría conocer cuáles son las realidades de Argentina. Pero dicho sea de paso también, si uno hace un estudio de la historia del mundo, ustedes sabían que las naciones y los imperios se levantaron y se destruyeron, en gran parte se destruyeron por la destrucción de la familia, por la destrucción del hogar, que comenzó a lo largo de la historia en ese imperio, en esa nación, que lo llevó a la ruina. Se dice que la moralidad o la inmoralidad, mejor dicho, no está por el suelo, está en el subsuelo. Lo que conocemos triste de las realidades de lo que sucede. Ahora, ¿cuánto de esto ha afectado la vida del creyente? ¿Cuánto de esto, del estado de la familia, de la sociedad en la cual vivimos, ha afectado el hogar nuestro, de nuestras familias en la iglesia? ¿Cuánto de esto ha afectado a la iglesia? Y deberíamos preguntarnos entonces si estas cosas han afectado a la iglesia, ¿qué opinión tenemos acerca de esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Debiéramos bajar los estándares bíblicos en cuanto a la familia? La respuesta es rotunda, no. No. ¿Debemos amoldarnos a los cambios sociales de la época? ¿Están estos principios que vamos a estudiar de la Escritura? ¿Están estos principios acerca de la familia pasados de moda? Y la respuesta sigue siendo la misma, no lo está. Y si eso es cierto, entonces, hay una necesidad imperiosa dentro de la familia del creyente, dentro de la familia de la iglesia, dentro de la unidad que somos cada uno de nosotros como hijos del Señor en nuestra iglesia. Hay una necesidad urgente de volver a colocar los cimientos fundamentales de Cristo, de la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. De volver a llevar a la familia a la institución que Dios creó, tener la estructura y las características de lo que el Señor produjo y creó. Esta unidad, esta institución, esta célula que Dios creó con gran valor y desarrollo. Ahora, el enemigo de las almas, Satanás mismo, es astuto en muchas cosas, pero dentro de su astucia y artimaña, Satanás va a querer destruir tu familia y la mía. Va a querer destruir y entrar en tu hogar, en tu matrimonio.
Porque una de las tácticas que simplemente se ven a la claridad en nuestros días, en nuestra sociedad y lamentablemente muchas veces en nuestra familia, es cuánto ha influenciado esta filosofía que en el mundo está muy común en cuanto al hogar, en cuanto al matrimonio. Muchos de los creyentes, de los hijos del Señor, han adoptado estas filosofías, estas ideologías a sus propias vidas, abandonando al Señor y los principios de la palabra en cuanto a esta área de la familia. El mundo está tratando de redefinir temas como el amor, la comunicación, la sumisión, el sexo, el liderazgo en el hogar, la educación de los hijos, el matrimonio mismo, por supuesto, y cómo resolver los conflictos matrimoniales y los conflictos en la familia. El aumento es alarmante de cuántos creyentes, cuántos hijos del Señor en nuestras iglesias acuden primero a los psicólogos o a los psiquiatras. Espero no ofender a nadie esta semana cuando digo esto. Pero me quiebra el corazón, me rompe el corazón ver de que hay creyentes, hay hogares cristianos y a veces líderes cristianos que cuando tienen un problema en cuanto a la educación de sus hijos, tienen problema con ese hijo que tienen, o tienen un problema matrimonial, o tienen un problema de otra índole, el primer teléfono que levantan, el primer llamado que hacen no es el pastor de la iglesia, no es algún hermano de la iglesia que respetan y que tienen convicciones bíblicas, el primer llamado que hacen es al psicólogo. ¿Ustedes se dan cuenta dónde nosotros estamos dejando, en qué lugar estamos dejando la Escritura y el Señor? Si nos estamos volcando a eso, quiere decir entonces que no creemos que la palabra de Dios es suficiente. Si vamos a buscar que nuestros problemas sean resueltos por profesionales, y quiero decir con esto también de que hay, por supuesto, casos de enfermedades que es necesario que un profesional te vea y te ayude. Pero cuando eso se vuelve la norma, no la excepción, ahí es donde tenemos un problema, porque le estamos pidiendo al mundo y las filosofías del mundo y a un psicólogo que arregle los problemas del corazón, cuando el único que puede arreglar los problemas del corazón, ¿quién es? Dios. Y nos estamos alejando, dejando que estas filosofías huecas, sutiles, destructivas, entren en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro corazón. El pastor y autor Freeman dijo lo siguiente: regresar a las Escrituras y al poder del Espíritu Santo es la única solución verdadera para el matrimonio y la familia. Honrar a Dios y producir hijos que deseen servir a Dios es de suma importancia. ¿Puedo preguntarte? ¿Puedo hablar a tu corazón? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿A quién recurres cuando tienes que educar, enseñar o disciplinar a un hijo? ¿Cómo está la educación de tus hijos? Verdaderamente, inconscientemente, ¿cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo? Algo para considerar. Algo para considerar. A veces nos preguntamos, ¿qué está pasando? Lo hablamos esta semana pasada en nuestra conferencia aquí mismo. ¿Qué está pasando con la Iglesia de Cristo?
parece ser que la iglesia pierde terreno. ¿Han escuchado esa expresión? Parece ser que no tiene la misma influencia que tenía años para atrás o en la historia. Quiero leerles una frase que encierra un poco todo esto que estamos hablando. Alguien se preguntó también esa pregunta en cuanto a la iglesia y la influencia de la iglesia en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos. Y dijo lo siguiente, tal vez la escucharon. Una razón por la que la iglesia tiene tan poca influencia, una razón por la que la iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo, es porque el mundo tiene mucha influencia sobre la iglesia. ¿Saben qué le dijo? Spurgeon. Charles Spurgeon dijo esto. Una de las razones por la que la iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene mucha influencia sobre la iglesia. Y tal vez pensemos, bueno, claro, sí, estaríamos hablando de iglesias de carácter más liberales, estamos hablando de iglesias o religiones que han abandonado las escrituras, que no siguen la sana doctrina. Por lo cual entendemos que estas cosas pueden estar pasando. Pero recordad que tú y yo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hacemos la iglesia local a la cual asistimos, nos congregamos, estamos creciendo y estamos sirviendo. Acordate que lo que haces tú de lunes a sábado tiene que ver mucho con la expansión de la iglesia. Las decisiones que tú y yo tomamos en los secretos de nuestro hogar, en la intimidad de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, las decisiones que tomamos en nuestro trabajo, en los lugares donde frecuentamos, en nuestro barrio, tienen mucho que ver con el avance de la iglesia, porque a veces desasociamos una cosa con la otra. ¿Me entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? Y a veces pensamos que la pérdida de la influencia ocurre en otro lado, no en nuestra propia iglesia. Y entendemos que las decisiones que tomamos en lo personal a lo largo de toda la semana, las 52 semanas del año, tienen que ver directamente, obviamente, con mi relación personal con Cristo, y por ende también tendrá que ver en la manera que yo estoy construyendo y edificando mi iglesia. Y eso no tiene que ver solamente con los líderes, con los pastores, con los ancianos o los diáconos de nuestras iglesias o con los líderes de nuestras iglesias. Tiene que ver hasta que la iglesia no se dé cuenta que tiene que ver con cada uno de nosotros en lo personal. La iglesia no marchará. La iglesia no marchará. Y hay tantos ataques feroces del enemigo hacia la familia, hacia el hogar, hacia el matrimonio. Tremendo. La falta de comunicación, la falta de integridad, la falta de honestidad, la falta de intimidad en el hogar y en la familia, en el matrimonio. Me resulta un tanto, o totalmente, no solo un tanto, extraño. ¿Cuántos de ustedes, los varones por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han tenido un problema mecánico en el vehículo que manejan? Yo que digo que conversé acá con alguien acá adelante y me dijo, me pasó esto. Y Nico me estaba contando de sus problemas mecánicos. ¿Saben lo que me dijo? Que para arreglar el auto lo llevó al oculista. No me dijo eso, estoy bromeando.
Pero ¿qué pensarían si, perdona hijo que te digo como ejemplo, pero qué pensarían si mi hijo tiene problemas de mecánica, el auto no le anda, la transmisión no le está andando, el motor no le está andando, tiene que cambiar piezas importantes y en lugar de llevarlo al mecánico, lo lleva al oculista? ¿No les parecería ridículo? ¿Sí o no? Si vos tuviste problemas médicos, no fuiste al carpintero, no, bueno, espero, por lo menos que paguen el médico, no sé. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Si esto te parece ridículo, y es ridículo que cuando tengamos un problema lo llevemos a alguien totalmente diferente, distinto, que no sabe nada de la materia, ¿por qué hacemos eso y nos permitimos hacer eso cuando hablamos de matrimonio y de la familia y del hogar y de la educación de nuestros hijos? En vez de seguir el manual que Dios nos dejó, esta es su palabra, en vez de apoyarnos en las escrituras, en los principios, en las convicciones que Dios quiere edificar en tu vida y en la mía, para toda nuestra vida, pero para este tema que tiene que ver con la familia, el hogar y el matrimonio, buscamos las soluciones o imitamos las soluciones de otros y no las de Dios. ¿Tendría sentido? No, no lo tiene. No lo tiene. De la misma manera que si buscamos un mecánico y vamos al oculista, no tiene ridículo, de la misma manera sucede cuando tú y yo buscamos otras soluciones en este mundo en que vivimos y no buscamos al creador de la familia, al creador del universo, al que sustenta con su poder todas las cosas, aquel que tiene la autoridad, a quien él creó la institución más antigua de todo el mundo, que es la familia, el hogar, el matrimonio. A él debemos acudir. De él debemos aferrarnos con todo lo que tenemos para todo área de la vida, por supuesto, y salvación en Cristo. Pero parece que estas cosas como que estamos pensando, no sé, que tal vez las soluciones no estén en el Señor, tal vez las soluciones no estén en nuestra iglesia. El año pasado tuvimos el privilegio en FEU de organizar, por lo menos en Uruguay, la primera conferencia de consejería bíblica. ¿Saben lo que nos motivó? Obviamente el Señor, pero ¿saben lo que nos motivó? Comenzar anualmente. Tuvimos la primera y el Señor está supliendo ahora para tener nuestra segunda conferencia de consejería bíblica. Lo que nos motivó desde Facebook es ver el estado de nuestras iglesias y la preocupación sana de nuestro corazón por ver que los hermanos y aún hasta líderes de la iglesia no creen, porque a pesar de que lo puedan decir con su boca, sus actos muestran otra cosa, no creen que la palabra es suficiente para solucionar y para ayudarnos en toda área de la vida. Y que la consejería bíblica es algo que tú y yo debemos preparar, fomentar, ayudarnos, que debe ser algo que brota, por decirlo de alguna manera, brota de los cimientos de la iglesia, porque simplemente es apoyarnos y edificarnos con los cimientos y con los principios de las Escrituras. Y si será importante para lo que tiene que ver con nuestra familia. Notemos aquí en este pasaje, no vamos a completarlo en el día de hoy. Eduardo me dijo que podíamos seguir como hasta las 11 de la noche, pero le dije que no, que cortaríamos antes. Pero miremos un poquito lo que pasó aquí en Génesis. Y miremos y aprendamos juntos en cuanto a lo que Dios hizo aquí en este pasaje. Y vamos a hablar un poquito acerca entonces de los
fundamentos y de la necesidad de regresar a los fundamentos y a los cimientos establecidos ya en el Señor, en su palabra, para la vida de la familia, del hogar, del matrimonio, de los hijos. El Dios todo creador es también el creador del matrimonio. No te olvides de eso. Y miremos un poquito entonces acerca, en primer lugar, la necesidad de ese compañerismo y de esa ayuda que tenía el primer hombre, Adán. En versículo 18 ya lo leímos, pero dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. ¿Cierto? Varones. Amén, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Algunos creen tanto este versículo que entienden que Dios le dio una doña. Bueno, no entendieron el chiste, no importa. Le dio una ayuda idónea. Algunos pensaron que se basaba en este versículo para la doña, ¿no? No es eso, una ayuda idónea. Marcelo, lo entendiste bien. No, pues, después hablamos. Pero Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Noten, la expresión, el conocimiento viene de parte de Dios. La acción no viene de parte de Adán, viene de parte de Dios. ¿Qué voy a hacer? No es bueno que el hombre esté solo. Bueno, le voy a dejar a Adán que haga algo, invente algo. No, que dice, le haré ayuda idónea. Le haré ayuda idónea. Nunca se pusieron a pensar por qué después de este versículo 18 parecería que la palabra cambia totalmente de tema. Porque de decir, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, lo pone a Adán a nombrar los animales. Parecería que había una discrepancia ahí, o no habría una continuidad. Sin embargo, quiero que reconozcamos que Dios en su sabiduría, en su aplicación de la pedagogía, lo pone a Adán a que él mismo descubre, se dé cuenta que le falta algo. ¿Lo notaron? Lo pone a nombrar algo tan inocente que mandaríamos a un niño tal vez a hacerlo, ¿no? Lo pone a nombrar a los animales. Los animales pasan y ahí Adán va, me parece verlo, va de lugar en lugar nombrando al burro y a la burra, y algunos levantaron la mano, ¿no? Pero nombrando a cada animal. Y se da cuenta él mismo, ahora un poquito, señor, cada uno de los animales tiene un macho y una hembra, ¿y yo qué? Y en esa simple tarea, allí Dios lo pone a Adán y lo descubre a Adán, se da cuenta que para él no hay una ayuda idónea, y Dios interviene, La palabra ayudar allí, o ayuda, ese verbo tiene que ver con asistir, con brindar apoyo, es una ayuda complementaria. Y eso nos define, en parte por lo menos, la función de la esposa en el hogar. La de una ayuda idónea. Y Dios buscaba complementar lo que le estaba faltando a Adán, y entonces procede a hacerlo, dándole, por supuesto, a Eva. Ahora, noten en los siguientes versículos, no vamos a entrar en todos los detalles, pero en el versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Algunos teólogos piensan que esta fue la primera operación que jamás existió de parte de Dios, por supuesto.
abriendo la carne de Adán, tomando una de sus costillas, él dejó de su costado, y de ella creó a Eva. Creó a Eva. Y noten ahí las acciones, ya lo dijimos, pero noten las acciones de Dios. Obviamente Dios no es un Dios pasivo, Dios toma acciones en nuestra vida. Y lo hizo así con Adán. Y no solo toma la iniciativa el Señor y le daré ayuda idónea, esto es creación de Dios, es la creación del Señor, hombre y mujer, y lo acentuó hombre y mujer, porque lamentablemente estamos bombardeados con la ideología de género. No sé si eso sucede, creo que en Argentina también. Ese no es el diseño de Dios. Ni tampoco Dios se equivocó. Crea al hombre y a la mujer y toma esa iniciativa en su creación y le da un propósito específico también a la mujer. No solo eso, noten otro principio y otra acción que toma Dios en su iniciativa de solucionar, entre comillas, la necesidad de Adán. Noten que en el versículo 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La trajo al hombre. Y a veces yo creo que nosotros sobrevemos este principio que el Señor está enseñando aquí en las Escrituras. Y debiera siempre ser nuestra dependencia. Jóvenes especialmente, varones, que añoramos que algún día el Señor traiga una doña para nosotros, ¿no es cierto? Siempre espera en el Señor. Muchas veces el error más grande que cometen nuestros jóvenes, aún en nuestras iglesias, es desesperarse por encontrar ese noviecito, esa noviecita, aquella relación que quisieran tener para un día llegar al matrimonio. Y tratan de solucionarlo por sí solo, por ellos mismos, cometiendo muchas veces grandes errores. Y no esperando que el Señor sea el que supla también para tu vida esa necesidad. Quiero que entendamos, Dios conoce tu necesidad, Dios sabe de todas nuestras necesidades, pero Dios conoce de la necesidad del hombre de una ayuda idónea. Y si tú estás dispuesto a esperar en el Señor, Dios suplirá esa necesidad para ti también. El concepto aquí de que Dios trae a Eva, a Adán, a veces lo pasamos por alto, pero es un principio que Dios establece para mostrarnos a nosotros nuestra dependencia en Él en todas las áreas. Pero ¿crees tú que es importante elegir la persona correcta para nuestro matrimonio? Yo creo que sí, ¿no? Yo soy de la opinión que la segunda decisión más importante de tu vida, la primera es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si tú no te has entregado todavía a Él, si no te has creído de corazón en Cristo como tu único y suficiente Salvador, el único que te puede perdonar nuestros pecados y llevarnos a la salvación eterna de nuestras almas. Esa es la decisión más importante, absolutamente, claro que sí. Pero ¿sabías que la segunda decisión más importante de tu vida, joven, es esperar en el Señor para que Él supla y te lleve, te traiga a ti, a aquella que será la ayuda idónea, el matrimonio, y sea del Señor? Es la garantía más segura que tenemos en Él, Y así la trajo
y creando el principio entonces de la dependencia nuestra en el Señor para esta área también. Ustedes han escuchado, estoy seguro, Mateo Henry dijo esto, el escritor y teólogo, dijo, la mujer fue creada no de la cabeza de Adán para no gobernar sobre él, no fue creada de su pie para no tropezar con él, sino de debajo de su brazo para protegerla, de su costado para estar en igualdad con él y de cerca de su corazón para amarla. Esto dijo Henry, el teólogo Mateo Henry, en cuanto a esta acción que toma el Señor de sufrir para Adán. Y vuelvo a desafiarte, querido joven. Para todo tenemos que esperar en el Señor y saber esperar en el Señor. Pero esta es un área muy importante. Jóvenes han destruido su vida espiritual y su relación con el Señor en el sentido de su utilidad hacia el Señor y su servicio hacia el Señor, por no querer esperar en Él. A veces, como jóvenes, pensamos que lo más difícil, estamos tan apurados, ¿no? Lo más difícil es a veces tener que esperar, ¿no? ¿Quién dice lo mismo, no? Nos cuesta a todos saber esperar. Pero ¿sabes que hay algo peor que eso? Es cuando debieras haber esperado y no esperaste, y ahora sufrís de las consecuencias, porque no supiste esperar en el Señor. No quisiste, o te desesperaste, o tomaste la solución en tus manos. Y Dios trae entonces, de esta manera, suple a Adán lo que él estaba esperando y de su necesidad. Mañana vamos a repasar un poquito, pero vamos a mirar los principios que tenemos acerca del matrimonio. Y vamos a hablar acerca de estos principios y vamos a ponerlos en práctica en nuestra vida y en nuestro matrimonio o en nuestro futuro matrimonio, en cualquier estado que tú estés, para entender de la importancia que tiene para cada uno de nosotros, para velar por nuestras vidas, por nuestros matrimonios, los que estamos casados, para velar por nuestros jóvenes, para enseñar a nuestros hijos, para educar a nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan los principios de la Escritura, los principios del Creador también del matrimonio, y entiendan lo que eso significa y sean cimentados en ellos. Y vamos a hablar de todas estas cosas y la importancia que tiene el matrimonio y la crianza de los hijos como cosa fundamental, antes de meternos en el tema que nos lleva esta semana. Si en esa área no andamos bien, ¿cómo puedo yo decidir, yo en mi casa, serviremos al Señor? ¿Cómo puedo decidir en lo personal si hay áreas de gran importancia como la que estamos hablando de la familia? Eso lo vamos a ver Dios mediante en el día de mañana y profundizar un poco más acerca de este tema. Vamos a terminar en oración esta noche. Pedirle al Señor su bendición. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Y así con nuestros rostros inclinados delante del Señor, solamente quiero darte la oportunidad para meditar en lo que hemos escuchado. Y en tu corazón mismo, hacerte la pregunta, evaluarte, dejar que el Señor hable a tu corazón concerniente a esta área. ¿Cuál es el estado de tu familia, de tu hogar? ¿Cuál es el estado de tu corazón en cuanto a lo que tú crees realmente de estos principios que Dios estableció, que no han pasado de moda? ¿Cuánto de esto tú crees de corazón que son así? Te animo a meditar en ellos y llevarlos a la práctica.
Amado Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido de comenzar a estudiar tu palabra juntos. Te adoramos, te alabamos, Señor, por cuanto tú has hecho en nuestras vidas, en las oportunidades también que tú estás brindándonos, Señor, para ser edificados en tu palabra, para continuar